Oye, Inma, ¿cuál de estas dos reinas crees que fue más aterradora? ¿Es una peli de terror o es historia? ¡Espera! Son las dos cosas. Una era reina de sangre noble, la otra una antigua sirvienta. Por un mismo rey comenzó una guerra a muerte. Pero esto suena a telenovela medieval. El duelo más aterrador del medioevo, Fredegund vs Brunhilda. ¿Y quién gana? ¿Veneno, traición o algo peor? Eso solo lo sabrá quien vea el final. Hola, soy Inma, tu guía alegre para explorar el lado oscuro de la historia. Vamos con calma, yo soy Jesús, el encargado de poner orden en este caos. En este canal te contamos esas partes de la historia que dices, ¡uy, qué fuerte! Pero me intriga. Hoy hablaremos de dos reinas que sacudieron el reino franco medieval. Hoy venimos con una historia tipo Juego de Tronos medieval. No empieces así que asustas. ¿De quién vamos a hablar? De dos reinas del reino franco, Fredegund y Brunhilda. Las dos rivales famosas por su conflicto sangriento. Primero, el contexto histórico. Estamos en los siglos VI-VII en el reino de los francos, en zonas de la actual Francia y parte de Alemania. La dinastía es la Merovingia, los famosos reyes de Melenaza. Eso no es el dato más importante. Pero la imagen es importante, ¿no? Reyes de pelo largo con reinas igual de poderosas. El reino franco se dividía básicamente en tres zonas. Neustria en el oeste, Austrasia en el este y el reino de Borgoña. En Neustria tenemos a la reina Fredegund. Y en Austrasia y luego también en Borgoña manda durante mucho tiempo Brunhilda. Empezamos por Brunhilda. Brunhilda era princesa visigoda, nacida en la zona de Toledo, en la actual España. O sea, una princesa internacional made in España. Al principio era arriana, pero al casarse con el rey franco Sigeberto y se convirtió al catolicismo. Fue un matrimonio político. Pero ella tenía fama de ser una princesa culta y seria. Vivieron en Metz, capital de Austria, y Brunhilda empezó a participar en la administración. Se dice que mandó reparar carreteras, fundó iglesias y monasterios y reorganizó finanzas y ejército. Por eso muchos historiadores modernos la ven como una reina reformista muy capaz. Aunque sus enemigos la pintan como un monstruo ambicioso, así que tiene reputación muy dividida. En cambio, la historia de Fredegund empieza muy distinto. Ella no era princesa ni noble. Empezó como sirvienta de la reina en Neustria. Llamó la atención del rey Chilperico I, se convirtió en su amante y acabó siendo reina. Es una especie de Cenicienta, pero versión thriller sangriento. Según las fuentes, empujó a Chilperico a apartar a su primera esposa Audovera, y habría estado implicada en el asesinato de la segunda esposa, Galswinta, que era la hermana de Brunhilda. De doncella amante, luego eliminar a la reina rival y acabar como reina. Menudo plan de carrera extremo. Gregorio de Tours, un obispo de la época, la pinta como una mujer cruel, intrigante y muy sanguinaria. Pero estudios recientes recuerdan que hay mucha propaganda, así que no hay que tomar todo al pie de la letra. El punto clave es el caso de Galswinta. Después de que Brunhilda se casara con Sigeberto, su hermano Chilperico quiso también una esposa noble. Y se casó con Galswinta, la hermana mayor de Brunhilda. Ella pidió que el rey dejara a sus amantes y concubinas, y Chilperico se cansó rápido de ella. Un día Galswinta apareció estrangulada en la cama. Oficialmente fue un asesino desconocido, pero poco después Fredegund fue reina oficial, así que saca tus propias conclusiones. para la hermana menor es literalmente el caso de tú mataste a mi hermana, imposible de perdonar. Como compensación, un conjunto de ciudades de la dote de Galswinta, como Burdeos, pasó a Brunhilda. Pero Chilperico no quería perder esas ciudades y empezó a pelear por ellas.
El odio personal más los intereses de territorio y dinero se transformaron en guerras entre reinos. Es como si una pelea entre empleados se convirtiera en guerra total entre empresas del mismo grupo. Tu escala de ejemplos es un poco exagerada. En la guerra, al principio el marido de Brunhilda, Sigeberto, iba ganando. Tenía a Chilperico acorralado y parecía victoria segura, hasta que pasó el giro dramático. Fredegund envió asesinos y Sigeberto fue asesinado. Y ocurrió justo cuando la gente celebraba su victoria, como en un guión de serie. Brunhilda fue capturada y quedó bajo control de Chilperico. Mientras tanto, su hijo, el niño rey Childeberto II, fue protegido en Austrasia. Más tarde Brunhilda regresó y asumió la regencia, gobernando en nombre de su hijo. Aquí empieza su largo modo regente. Anne gobierna por su hijo, luego por sus nietos y hasta por su bisnieto. En política impulsó obras públicas, fortalezas y reformas financieras de forma bastante seria. Pero ya sabes, fortalecer el poder real suele significar hacerse odiar por los grandes nobles. Por el lado de Fredegund, tampoco, se queda solo en villana sin más. Cuando Chilperico fue asesinado, ella se convirtió en regente de su hijo pequeño, Clotario II. Así que tenemos a la princesa española regente contra la ex sirvienta regente. Las dos manejan la guerra, la diplomacia y las relaciones con la iglesia. Se dice que Fredegund llegó a dirigir ejércitos neustrianos en el campo de batalla. Pero como muchas fuentes son pro Brunhilda o pro la iglesia, Fredegund sale muy mal parada en los textos. En términos modernos, es como la participante de reality show que queda como supervillana por el montaje. Aún así, sí parece que ordenó eliminar a muchos rivales y enemigos. Una especie de lista negra medieval, donde quien se mete con ella desaparece. Lo curioso es que el conflicto no se queda solo en su propia generación. Las guerras siguen entre los hijos y nietos de Brunhilda y el hijo de Fredegund. Fredegund muere hacia 597, pero su hijo Clotario II sigue luchando contra Brunhilda y sus descendientes. Ya no es solo pelea de reinas, es una guerra de familias enteras. Brunhilda intenta ser regente también de sus nietos y eso aumenta el conflicto con los grandes nobles. Expulsa obispos, cambia a los grandes oficiales y se gana muchos enemigos. Al final muchos nobles se pasan al bando de Clotario II y de ella va quedando aislada. La lección con Toe, la gestión de personal, es peligrosa en cualquier época. El final de Brunhilda es bastante chocante. En 613, Clotario II la captura, se calcula que tenía unos 70 años. La acusan públicamente de haber causado la muerte de muchos reyes y nobles. Las crónicas cuentan que fue torturada y luego ejecutada, siendo atada a caballos que la arrastraron. No hace falta imaginar detalles, con saberlo, a grandes rasgos ya basta. Lo importante es que fue una ejecución con mensaje político. Un aviso, ¿ah? Se acabó el partido de Brunhilda. No os reveléis más. Así terminó, de momento, el largo conflicto entre los bandos de Brunhilda y Fredegund con la victoria de Clotario II. Es como cuando derrotas al jefe final en un juego, pero sientes que aún podrían sacar una expansión. Vamos a la pregunta, ¿eran simplemente malas malísimas? Muchas crónicas medievales las escriben clérigos varones, poco amigos de mujeres con poder. Brunhilda fue también una política eficaz, obras públicas, protección de la iglesia, reformas financieras. Desde el punto de vista de sus enemigos, era una mezcla de suegra pesada y jefa dura.
Fredegund también aparece como intrigante y cruel. Pero también puede verse como una política de supervivencia que subió desde muy abajo en una corte peligrosa. La historiografía moderna sugiere que, si un rey varón hubiera hecho lo mismo, quizá no lo habrían pintado tan demoníaco. Obviamente, mandar asesinar y permitir castigos brutales no es algo que podamos justificar. En resumen, son personajes mucho más complejos que la simple etiqueta de bruja malvada. Brunhilda mantuvo correspondencia, incluso con el Papa. El Papa Gregorio Magno le escribió pidiéndole ayuda para frenar prácticas paganas en su territorio. La veía como una reina reformista en la que podía apoyarse. Pero con los abades y obispos que se le oponían era dura y los podía expulsar. Una jefa muy capaz, pero que daba miedo si estabas en su contra. En el caso de Fredegund también hay registros de donaciones a la iglesia y protección de clérigos. El combo de eliminar rivales pero donar a la iglesia. Políticamente muy realista, aunque de miedo. Historias tan sangrientas hoy se venden como Dark Tourism histórico. Muchos lugares relacionados, como sitios de batallas o tumbas reales, son ahora destinos turísticos. Pero no es solo que historia tan gore. También conviene mirar el machismo estructural contra mujeres poderosas y el papel de la propaganda. Ver la historia no solo como terror, sino como un espejo de nuestros propios problemas. Hoy en día, los medios y redes siguen llamando brujas o locas a algunas políticas. En ese punto, la historia de Brunhilda y Fredegund sigue siendo muy actual. Vamos cerrando con un pequeño resumen de personajes. Sí, tiene mucho drama, pero no olvidemos que fueron vidas reales. Y hasta aquí el episodio, Fredegund versus Brunhilda. Ojalá esta historia os sirva para pensar también en la propaganda y los prejuicios en la historia. Nos vemos en el próximo episodio de Historia Oscura. ¡Chao!